días desde donde me encuentro. Gracias por esta invitación que lamentablemente no puedo acompañarlas como me hubiera gustado. Y gracias a todos por participar y gracias a Teresa por darme esta oportunidad y al conjunto de organizadoras. El liderazgo de las mujeres, a pesar de connotadas individualidades, ha estado determinado por el lugar social que les ha correspondido en diversas épocas de la historia. Lugar social que ha sido legitimado por la Iglesia a través de su discurso teológico y su organización pastoral, aunque contra uno de los aportes más significativos del cristianismo, como es la igualdad entre los varones y las mujeres. Este mensaje fundamental ha sido obnubilado y no ha sido el punto de partida cuando en las sociedades cristianas se quiso reglamentar las relaciones entre varones y mujeres. Una mirada a la historia socioeclesial es fundamental para elucidar las características y raíces de la misoginia y el machismo, principal obstáculo para la promoción y realización de las mujeres y fundamental soporte de la inequidad y la violencia. Debemos identificar los fardos que han puesto sobre las mujeres, cuáles son sus orígenes y el devenir histórico si queremos desmontarlos. Y cuando pienso en el liderazgo desde la perspectiva histórica, miro las grandes transformaciones colectivas que han permitido el cambio. Así hayan sido proféticamente anunciados y empujados por individualidades. Quiero reseñar algunos nudos históricos que debemos mirar para saberlos desatar. En primer lugar, creo que es fundamental reconocer el liderazgo femenino en el cristianismo y que debemos hacer hincapié en ese liderazgo. Por el reconocimiento que el propio Jesús le dio a las mujeres de su tiempo y que rompió con las tradiciones de su época. De acuerdo con los relatos evangélicos, trató a las mujeres de manera igualitaria, amistosa, respetuosa, nunca denigrante y mucho menos minusvalorándolas. Sin embargo, a lo largo de los siglos, esta propuesta central en el mensaje de Jesús perdió su centralidad, como también se pierde la centralidad de los pobres y la pobreza. Podemos afirmar que se produjo un proceso que llevó a una gran inconsistencia e incongruencia histórica entre mensaje fundador y devenir histórico. Segundo, ¿por qué la incongruencia entre evangelio y realidad eclesial? ¿Qué sucedió? Si bien las mujeres y los pobres fueron los primeros receptores del mensaje de Jesús y quienes construyeron su iglesia en los primeros siglos, aunque nunca desaparecieron, dejaron de ser los protagonistas de la vida eclesial. Cuando Constantino, seguido por Teodosio, se sentó en el siglo IV, ven la pertinencia de utilizar el cristianismo para convertirla en religión imperial, a fin de que ésta proporcionara el elemento que juntara los pedazos, que religara al imperio que se deshacía. Luego la Iglesia, articulada al poder político, económico y social, fue paulatinamente incorporando nuevas formas sociales y culturales de la élite del imperio, incluidas la aporofobia, la misoginia y el machismo. Es curiosa la utilización del cristianismo en momentos de tránsito histórico, como el que vivimos hoy. Sin embargo, la experiencia de los pobres y de las mujeres nunca se olvidaron del todo. O sea, esa primacía de las almas sencillas y la dignidad y respeto que se debe a todos los seres humanos, que son un aspecto esencial del mensaje evangélico. Surgieron entre las comunidades cristianas interrogantes sobre cómo encontrar un camino de santidad en esa nueva situación, y eso dio origen a las diversas maneras de vida religiosa y el surgimiento posterior de las primeras órdenes masculinas y femeninas.
Estas van a ser el refugio religioso y espiritual en el largo periodo histórico que conocemos como Edad Media. Tercer punto que quiero desarrollar es la persistencia de rasgos medievales en nuestra tradición católica. El contexto histórico medieval en el que se desarrolló la Iglesia determinó su manera de ser como institución y explica la preponderancia social, cultural, económica y política que ha tenido. Esta fase nos importa porque como católicas somos herederas de esa realidad de la cristiandad latina, occidental, europea. En este periodo cambiaron las costumbres de la jerarquía e imitando los laicos poderosos se llenaron de riquezas y boatos y se convirtió en las instancias de mayor poder. La Iglesia se convirtió en instancias de mayor poder. La Iglesia poseía más de un tercio de la tierra arable de Europa, que estaba en manos de obispos, abades, sacerdotes, pero también en las del Papa. Y la Iglesia era la institución más poderosa en la sociedad europea, pero también, en consecuencia, el Papa, el hombre más poderoso. En el manejo de los asuntos de la Iglesia se impuso el modelo de un papado con una estructura monárquica, servida administrativamente por una burocracia, la curia, formada por abogados y administradores que llevaban los asuntos de la Iglesia con gran eficacia, como no lo había en ningún otro estado de Europa. En ese sentido, la unidad de la Iglesia se le veía como la base de este poder. La cristiandad occidental se concebía como una unidad integrada y jerárquica. Ninguna persona ni comunidad podría osar desarrollar una vida religiosa por fuera de la estructura eclesiástica sin ser considerado un herético. Sin embargo, uno de los rasgos más característicos del período es el surgimiento de un renovado movimiento espiritual, que tuvo varias vertientes, pero que tiene en común que volvió a poner en el centro la experiencia espiritual de los pobres, liderada por predicadores populares y también por mujeres. Dentro de estas devociones medievales se fortalecieron las marianas, la María Madre, mujer pobre que recuperan la imagen femenina en el conjunto de la experiencia religiosa y promovió formas de relativo reconocimiento a lo femenino en un contexto tan dominantemente patriarcal. Aunque posteriormente ese mensaje marial, sobre todo en el siglo XIX, como sabemos, va a ser profundamente recuperado y transformado. La Iglesia, aunque mantenía y fomentaba la idea de que las mujeres tenían menos valor que los hombres, defendió el consentimiento mutuo para la celebración de los matrimonios. Aunque el esfuerzo por constituir el matrimonio en una institución legal y religiosa llevó muchos siglos, pero la Iglesia situó como central en el matrimonio el consentimiento mutuo. Es decir, hasta el concilio de Trento, o sea, ya bien entrado el siglo XVI, es que hay un reconocimiento legal del matrimonio. A pesar de todos los esfuerzos, la sociedad medieval cristiana no era monógama, estrictamente monógama, porque los acuerdos sobre el matrimonio poco cobijaban a todas las clases sociales, pero sobre todo porque la sexualidad de la aristocracia era juzgada con una doble moralidad. La sexualidad masculina lícita no estaba encerrada en el marco conyugal. Por el contrario, en la mujer se buscaba garantizar celosamente la virginidad en el caso de las doncellas y en las casadas la fidelidad y la constancia, so riesgo de introducir nacidos de otra sangre en los herederos de la legítima fortuna familiar, pero a los hombres les era permitida otra cosa. Paulatinamente se fue estableciendo el rito del matrimonio que pasó de ser doméstico y laico a celebrarse en el atrio y luego en la iglesia, y al mismo tiempo se fue desarrollando una espiritualidad de la unión conyugal. Con el advenimiento de la modernidad y el afianzamiento del mundo burgués, entonces se pasaron a realizar los contratos. Y la iglesia, y se pidió y se buscó que la iglesia controlara la relación de los sexos en función de las necesidades de la adecuación al mundo moderno. Es decir, por una parte, la procreación, dada la necesidad de brazos para la producción y para la guerra, y por otra parte, la regulación de la herencia
y la protección de los bienes de las mujeres. Lo que en un momento significó un cierto beneficio para las mujeres, o sea, por esa protección económica que se intentó darle, después se constituyó en una carga. Pero al ser canonizado y dogmatizado, es difícil su discusión y ubicarlo, su situación, en su momento histórico determinado, para poder así entender de dónde viene y hacia dónde puede ir. La búsqueda de cuidar y proteger a las mujeres a lo largo de los siglos significó el establecimiento de estructuras que la volvieron dependiente, controlada y al mismo tiempo ayudaron a fortalecer la primacía masculina y patriarcal. Es decir, como decía, fue solo con el Concilio de Trento, 1563, que fue prevista la forma canónica del matrimonio. El matrimonio surgió entonces de las circunstancias históricas y de la función que las mujeres y los hombres debían cumplir en la sociedad emergente, no del seguimiento de las propuestas cristianas. Así se le diera un ropaje cristiano. A lo largo de los siglos se terminó creyendo que siempre había sido así y por tanto sería algo incambiable e intocable, y crea muchas resistencias en el clero cuando las mujeres reclaman su situación minusvalorada y controlada, que al dar preeminencia al valor que la termina considerando su propiedad, la ubican, con razón, como fuente de la violencia contra ellas. Cuarto momento, o cuarto aspecto, nudo: la expansión de la religiosidad medieval de la mano de la colonización. La experiencia religiosa medieval es la que se expande y acompaña el proceso de colonización europeo, y todavía sus trazas los encontramos presentes en muchos sectores católicos y sobre todo en mucha religiosidad popular de muchas regiones del globo. Es la religiosidad que se expande y que muestra nuestra especificidad católica, y es la simbiosis étnica y cultural entre el mundo conquistador y el de las poblaciones de los territorios colonizados. Las mujeres de la época medieval y colonial no fueron víctimas pasivas del patriarcado religioso y político. Encontraron formas de superar los obstáculos que se les ponían en el camino o forjaban nuevas vías cuando un reto resultaba demasiado grande. Las viudas, por ejemplo, mujeres que quedaban solas, se hicieron cargo de los negocios de sus amigos y los dirigieron con éxito. Las mujeres empobrecidas encontraban medios de subsistencia alternativos que les permitían ciertos espacios de autonomía. Muchas mujeres se consagraban como monjas y vivían en conventos por diversas razones, además de las religiosas. Los conventos eran plurifuncionales, cumplían funciones económicas fundamentales en la Edad Media y en las sociedades coloniales, y al principio de la ciudad moderna. Cumplían funciones sociales, culturales, educativas, incluso en algunos casos políticas, dependiendo de las mujeres que participaban allí. En los conventos tenían la posibilidad de desarrollar una vida espiritual intensa, pero también de ejercer cierto grado de influencia social y a veces un político, como decía, pero especialmente en el ámbito de la educación y la atención de los más necesitados. Y la difusión cultural también fue muy importante. Las mujeres laicas peregrinaban a santuarios y reliquias consideradas sagradas, buscando obtener la bendición divina, la curación de enfermedades o el perdón de los pecados. Esta peregrinación permitía a las mujeres salir de sus hogares y tener experiencias espirituales personales. La oración y los rituales religiosos se llevaban a cabo en el ámbito familiar, donde las mujeres desempeñaban un papel fundamental en transmitir la fe a sus hijos y mantener la devoción en el hogar. Además, a través de la lectura de libros de oraciones y textos religiosos, muchas mujeres buscaban profundizar su relación con Dios y transmitirla a sus hijos y nietos y personas allegadas. Pero también llegó a las colonias el modelo de iglesia piramidal y al servicio del imperio, primero, y del Estado burgués después, y el modelo de organización social centrado en el matrimonio como se desarrolló en el occidente medieval y moderno. Pero en un contexto de una sociedad racializada, como son las sociedades coloniales, donde se impuso la pureza de sangre.
por lo cual el matrimonio como manera de regular las relaciones entre varones y mujeres también formalizó la sociedad estamentaria y racista, con lo cual la dominación femenina se construyó en el trípode de género, clase y etnia. Quinto nudo: la modernidad, la ciencia y la dominación femenina y de la naturaleza. Además, el nacimiento de la llamada ciencia nueva en el siglo XVII fue un fardo pesado para las mujeres y la naturaleza. Se ligó la ciencia y la tecnología modernas, conocimiento y productividad económica, entendidos no solo como creadores de riqueza, sino como excedentes, de excedentes y de beneficios. Al mismo tiempo se cambió la imagen de la naturaleza como madre que nutre, de ser viviente a ser considerada materia inerte, muerta y manipulable, lo que está en perfecta consonancia con el imperativo de explotación de la naturaleza típico del crecimiento económico capitalista del momento. Se propuso crear una progenie bendita de héroes y superhombres que por medio de la ciencia llegarían a dominar la naturaleza, la sociedad, en particular las mujeres y el mundo no occidental, donde al igual que las mujeres tenían una concepción materna de la naturaleza. Era necesario acabar con el conocimiento milenario que muchas mujeres europeas tenían de la naturaleza, impedirle el acceso al conocimiento científico y recluirlas en el espacio doméstico. La terrible caza de brujas que se cerne sobre las mujeres hay que relacionarla sobre todo con el nacimiento de la ciencia nueva, que crecía junto con el incipiente capitalismo. Se concibió a su vez la sexualidad esencialmente como una energía maligna que debía ser reprimida o simplemente orientada a la reproducción de la especie. La moral sexual pasaba de tener una posición periférica y secundaria a ser prácticamente el centro de ella. Esta polarización sobre la moral sexual implicó el rechazo hacia la periferia de las preocupaciones políticos sociales. Es por eso que además se ha entendido identificar el pecado casi exclusivamente con lo sexual. Además, la individualización del pecado centrado en la vida sexual, que al menos teóricamente hacía parte de lo íntimo, de lo privado, debía vivirse en el seno del matrimonio y se convirtió ello en responsabilidad de la mujer. Se estableció una clara dicotomía en los roles de la sociedad, pero en particular en la vida sexual. Contrariamente, y a pesar de considerarse las mujeres seres inferiores e incapaces, pero que debían influir en los hombres y en la sociedad por su progenie, estaban destinadas a cumplir la misión divina de regenerar la sociedad corrupta, haciendo de su hogar un espacio de honestidad. Toda la energía personal de las mujeres debía concentrarse sobre la construcción y la reproducción de las relaciones intrafamiliares y no orientarse hacia la acción política o social que no fuera el trabajo doméstico, el único que le correspondía, y el trabajo sin paga. El espacio privado, el doméstico, debía ser el de las mujeres, que no necesitaban educación. Y lo mejor que podían hacer era encerrarse y cubrirse. Con el desarrollo del positivismo en el siglo XIX se justifica científicamente la inferioridad femenina y de las poblaciones mestizas y de color, y se establece la base del supremacismo racial de los blancos. El ideal del bello sexo recluido en el hogar, las damas no trabajan, y la dependencia económica y legal de los maridos. El único espacio público permitido a las mujeres es el espacio de la iglesia. El comienzo del cambio, el llamado a las mujeres y a los jóvenes. La necesidad de incorporar a las mujeres al trabajo industrial permitió al mismo tiempo la posibilidad de incorporarse espacios para defender derechos laborales y exigir revisar el lugar social que ocupaban las mujeres, y por eso fue significativo la lucha por los derechos civiles y políticos que caracterizan el siglo XX. Ya empiezan desde el siglo XIX y va a ser más fuertes en el siglo XX, cuando las mujeres vamos a obtener los derechos políticos en el conjunto, por lo menos, de las sociedades occidentales, unas antes, otras después. Pues entre América y Europa, yo diría que hay los grandes cambios, después también se van a dar en las otras regiones donde se establece la democracia, después de la Segunda Guerra Mundial.
y la descolonización. Las condiciones históricas en las que se encuentra la Iglesia a finales del siglo XIX y en siglo XX, es decir, separada de muchos de los poderes políticos que había tenido y parte de los económicos, llevan a las autoridades clericales a organizar el laicado para que salga a la palestra pública a defender los derechos de la Iglesia y apoyar las obras sociales que van a delinearse en la doctrina social. Desde el comienzo el llamado incluye a las mujeres, que las capacitan para organizarse y para defender los derechos de la Iglesia, pero ellas aprenden también a defender los propios y a participar de la lucha de los derechos civiles y políticos. Dentro del llamado de los laicos y su organización en la Acción Católica, que fue la principal estrategia pastoral del siglo XX, cobró particular importancia la incorporación de los jóvenes, diría yo adolescentes, después de la Segunda Guerra Mundial. La organización de la Acción Católica especializada por ambientes sociales, campesinos, trabajadores, estudiantes, universitarios, intelectuales y además de ambos sexos. Estos movimientos fueron de importancia para la presencia indirecta de la Iglesia en los ámbitos sociales y políticos, locales, nacionales e internacionales. Se destacaron por su participación, trabajo por la paz y la defensa de los derechos humanos y sociales en los organismos internacionales, y también por la formación de sus miembros, incluidas las mujeres que llegan a ocupar puestos de preeminencia en Occidente, incluidos de primer ministra, como es el caso de María Lourdes Pintasilio en Portugal. Pero sobre todo estos movimientos de varones y muchas mujeres, junto con otros sectores de la Iglesia, cumplieron un papel destacado, aunque olvidado, en la renovación teológica y pastoral por su metodología de ver, juzgar y actuar. Muchas de las 23 auditoras del concilio provenían de estos movimientos, que también fueron instrumentales en la primera recepción del concilio y cuna de la teología de la liberación, tanto en América Latina como en Asia, África y Asia. En el contexto de final de la Guerra Fría hay que mirar las transformaciones políticas nacionales e internacionales que impactaron a las mujeres y el reconocimiento de sus derechos. Bajo Juan Pablo II, si bien no se desconoce la dignidad femenina, se hace una lectura diferente del concilio, que fortalece el clericalismo. En el Sínodo de Laicos del 87 se desmantela lo que había sido la estrategia pastoral anterior y se estimulan los nuevos movimientos eclesiales y espirituales. Francisco llegó pidiendo una iglesia pobre y para los pobres, integrando paulatinamente a muchas mujeres en espacio de decisión de la iglesia. Y nos pide caminar juntos, aunque se reconocen los diferentes tiempos y modalidades en el conjunto eclesial. Muchas gracias.